Los aborígenes dormían plácidamente dentro de sus chozas. Estaban construidas con gruesos troncos de madera, y se sustentaban a 1 metro de altura para resguardarse mejor de la humedad de la brisa marina y los pequeños depredadores que a veces se colaban para buscar comida. Conformaban un pequeño poblado de pescadores y estaban dispuestas en círculo alrededor de un fuego que siempre mantenían encendido. El clima tropical del lugar no precisaba de resguardarse del frío salvo en las tormentas, y con una fina sábana era suficiente para poder dormir. Una luna llena, más grande de lo normal, gracias a unas particulares condiciones atmosféricas, iluminaba la noche de la jungla hasta tal punto que se podía leer el periódico en plena madrugada sin necesidad de luz alguna. Todo era silencio, salvo por los sonidos de los insectos y otros animales nocturnos que los nativos conocían desde siempre. Sin embargo, empezó a escucharse desde la lejanía un retumbar en la tierra semejante a golpes secos y fuertes. Unos sonidos uniformes parecidos a una máquina que más que pisar, aplastaba. Los sonidos procedían del corazón de la jungla, espesa y profunda, haciéndose cada vez más fuertes. Uno de sus habitantes despertó somnoliento, y se quedó extrañado ante un ruido que se aproximaba más y más a la aldea. Avisó a su esposa y salió de su cabaña para echar un vistazo. Se acercó al centro del poblado y cogió una antorcha de la gran hoguera. Temeroso y desconcertado, se aproximó al borde del poblado, justo en el umbral donde terminaba este y empezaba la selva. Los ruidos se hacían cada vez más intensos, y el isleño se quedó mirando la oscuridad, expectante. El ruido se oía cada vez más cerca y el hombre no se atrevía a entrar. Extendió su brazo hacia la oscuridad, sin embargo no lograba ver nada. Retrocedió unos pasos y se quedó allí delante del sonido que ya tenía muy cerca, delante del sonido de lo inevitable. Palmeras y otros vegetales se removían violentamente por algo que debía ser enorme y que sin embargo, no conseguía ver y ningún otro ruido salvo aquello, se podía oír, porque ya no se escuchaba ningún animal. Nadie más del poblado vio lo que a continuación sucedió, ni pudo tampoco contarlo después. La selva se abrió delante del hombre, y unos surcos gigantescos parecidos a pisadas se acercaban justo donde estaba él, ya a pocos metros. Las huellas que dejaba aquello que fuese, eran redondas y grandes como las de un elefante. Dejaban unas marcas negras como si quemara la tierra, y esas marcas que el desdichado tenía ya delante, se aproximaban a él sin intención de detenerse. El aldeano no acertaba a comprender qué pasaba y se quedó mirando las extrañas huellas, como hipnotizado. Acercó la antorcha para ver qué tipo de animal las producía, pero no vio nada, solo ese rastro que se movía y tenía prácticamente encima. De repente, a la altura de las huellas, se revelaron 2 bolas luminosas constituidas por multitud de rayos color violáceo que se retorcían y chisporreteaban. Fue demasiado tarde para gritar, y el aldeano, con los ojos desorbitados de terror, fue traspasado por aquellas extrañas huellas desapareciendo sin dejar otro rastro que una voluta de humo y ceniza. El resto de personas que allí había, incluido mujeres, ancianos y niños, corrieron la misma suerte. Una pequeña isla del Océano Pacífico, cuyo nombre es confidencial por mi gobierno, era el lugar indicado para que el Dr. Bannon pudiera desarrollar en secreto sus experimentos avanzados sobre energía eléctrica. Tales experimentos, de procederes más que dudosos y éticamente cuestionables, contaban con el beneplácito y financiación de mi país, prácticamente fondos ilimitados los cuales habían dotado a la isla de unas instalaciones de última generación. La isla estaba habitada por un pequeño poblado de nativos que ni siquiera eran oriundos de allí, sino colonos de otras islas más pobladas cerca del archipiélago de Hawái, muy occidentalizados, y que no suponían ningún obstáculo en las investigaciones científicas del gobierno. Era una isla muy poco conocida, y el lugar idóneo para llevar a cabo experimentos científicos al margen del espionaje de los enemigos de mi país. El Dr. Bannon era un científico brillante. Llevaba años estudiando fuentes de energía alternativas y era un experto en el campo de la energía eléctrica, la cual está destinada a ser la energía de los próximos 100 años y que sustituirá al petróleo y demás combustibles fósiles. La energía que moverá el mundo. Sus estudios habían sido un éxito y estaba muy cerca, o eso creía él saber, de encontrar una fuente de energía ilimitada y gratuita. La base de sus teorías, un concepto revolucionario, era que cualquier cuerpo humano podía generar energía eléctrica por sí mismo, como si de una batería biológica se tratase.
Argumentaba que esa energía eléctrica podía amplificarse y ser manipulada, para autodirigirla a cualquier objeto, lo suficiente como para hacer funcionar bombillas, relojes y cualquier tipo de máquina con solo tocarla. El cuerpo humano era en sí mismo un generador de energía autosuficiente, y no solamente eso, sino una batería en sí misma, capaz de almacenar altas cantidades de energía eléctrica y cuyo funcionamiento no distaba mucho del de cualquier herramienta que funcionaba con batería. Desde la base militar de Ohio, habíamos recibido una llamada de socorro del laboratorio del Dr. Bannon. Normalmente solía trabajar solo, ya que argumentaba que no necesitaba personal para llevar a cabo sus experimentos, aunque a veces contaba con la visita de otros científicos de su campo que le ayudaban con las tareas, así como el personal de mantenimiento, que una vez a la semana iba a la isla a asegurarse de que todo funcionase correctamente. La llamada apenas perceptible, solo pudo oírse con un buen equipo. El doctor, muy nervioso, intentaba explicar que su último experimento había salido mal. No sabía qué había pasado, salvo que aquel día hubo tormenta y un rayo cayó muy cerca del laboratorio provocando un cortocircuito en mitad de uno de sus experimentos. Explicaba que de alguna manera había interferido en su desarrollo, con resultados totalmente inesperados. Muy nervioso, decía que de la cápsula de energía había salido algo, sin saber explicar qué, y que ese algo se movía y estaba destruyendo todo el laboratorio y las instalaciones. Además de la voz entrecortada del doctor, solo se oían cortocircuitos y electrocuciones que hacían más difícil si cabe la comprensión del audio. El doctor, aterrorizado, solo podía esconderse, para ponerse a salvo de lo que estaba arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Mucho ruido de objetos que se destruían y cristales rotos, y lo último que se escuchó fue lo que parecían los gritos del doctor y un enorme chisporreteo. Todo lo que siguió después fue ruido blanco. Un equipo formado por el doctor en física nuclear Eric Hassen, la antropóloga María Cortés, y yo, un experto en biotecnología, fuimos convocados por los mandos militares desde la base para ir urgentemente a esta isla, la cual no estoy permitido a revelar como comprenderán al final de este relato. Para mayor seguridad, nos acompañaba un equipo de 5 soldados de élite de las fuerzas especiales, con experiencia en Afganistán y otros conflictos, en los que no siempre habían sido soldados oficiales. Los altos mandos militares no descartaban un sabotaje de espías enemigos o incluso una incursión de piratas. Aunque esta posibilidad era más bien remota, no era del todo descartable. Nuestro objetivo era llegar a la isla e investigar qué había pasado. Debíamos ir al laboratorio y volver con el Dr. Bannon. En caso de que no estuviese con vida, era prioritario recuperar todos sus cuadernos, los discos duros de los ordenadores y todo el material que considerásemos relevante. El helicóptero que nos llevó, perteneciente a las Fuerzas Armadas, era un S-80 cargado hasta arriba de víveres, material científico, drones, jetpacks y armas entre otras cosas. Despegamos de la base militar de Ohio, en Hawái a las 7 de la mañana, para llegar 2 horas después a la isla. El helicóptero aterrizó en la enorme ancha de la pista anexa a las instalaciones. Ya desde fuera podía apreciarse el notable deterioro, parecido a un huracán, que había arrasado el lugar. Poco después de descargar todo el material y depositarlo en el hangar, el piloto despegó tal como tenía ordenado para volver a la base. Los equipos de comunicaciones y los teléfonos móviles satelitales de última generación, era lo que teníamos para comunicarnos con la base por si las cosas se ponían feas. Nuestro siguiente paso era encontrar al doctor, si es que seguía con vida, pero por lo último que escuchamos y según nos dijeron los soldados, lo más probable es que hubiera muerto. Empezamos a explorar el lugar comenzando por el almacén. Todo estaba destrozado, lleno de cascotes, como si hubiera pasado un vendaval. La violencia era inusitada. Los soldados no se fiaban un pelo y miraban en todas direcciones buscando algún tipo de rastro. Uno de ellos, un hombre con rango de capitán de unos 50 años, barbado y con el pelo largo, el más veterano, nos indicó caminar con cautela sin hacer ruido. Después se agachó señalando unas extrañas marcas negruzcas, que se intercalaban en zigzag, y que se dirigían a una de las paredes laterales del almacén, la cual había sido abierta dejando un gran boquete, para luego perderse en dirección a la selva. Discutía con los otros qué podría ser, pero todos obviaron que era un tipo de rastro, dejado por algo y que de algún modo había derribado media pared. ¿Por qué han abierto este agujero?
Podían haber salido por la puerta del hangar, dijo uno de los soldados que observaba el cerco ennegrecido en torno a él. Sí. ¿Qué puede llevar a alguien romper este muro, de medio metro de espesor? Fijaos bien, es como si lo hubieran golpeado con un mazo de un solo golpe. Todo esto es muy extraño. Los soldados observaban el singular boquete de la pared y el hecho de no encontrar pisada alguna de botas o pies. Les resultaba desconcertante. Observaron las manchas negruzcas y las midieron. Tal vez un animal, aunque muy extraño sin duda. Calcularon la altura del posible animal por la distancia entre las marcas y llegaron a la conclusión de que era algo bípedo que mediría 3,5 metros de altura aproximadamente, pero claro, ningún animal podría dejar unas huellas semejantes, similares a quemaduras. El rastro parecía provenir del laboratorio y se perdía en la selva. Como era prioritario encontrar al doctor, decidimos no seguir el rastro que conducía a la selva, pero obviamente también tendríamos que investigar aquel rastro y averiguar qué había pasado con los nativos, algo en lo que insistió la antropóloga, que sugirió que tal vez ellos supieran algo al respecto. Nosotros íbamos en la retaguardia donde 2 soldados se movían igual que un gato. 3 de ellos caminaban marcha atrás para no ser sorprendidos, mientras los otros 2 iban delante apuntando con sus armas a todo lo que se moviera. Desde los almacenes, abrimos una puerta y vimos un pasillo que, según nuestros planos, conducía a la antesala de uno de los laboratorios. El pasillo entero estaba negro, como quemado. Nuestros cabellos se erizaron, como si hubiera electricidad estática, pero allí no había electricidad, pues la red no funcionaba, y estaba dañada tal como pudimos ver en los diferenciales, totalmente chamuscados. Abrimos la puerta y el caos se mostró ante nuestros ojos. El laboratorio estaba totalmente revuelto, lleno de objetos rotos tirados por el suelo y sillas y estanterías hechas pedazos. Pero siguieron buscando. Unas extrañas máquinas que consistían en una especie de cañones muy sofisticados apuntaban a un disco metálico, situado en una especie de pedestal y suspendida del techo, una cápsula similar a un casco. Toda aquella maquinaria extravagante fruto de años de investigación del doctor, había quedado destruida, mezclándose con papeles, bombillas reventadas, muebles y muestras tiradas por todas partes. Los soldados nos indicaron nuevamente no hacer ruido, pues no descartaban la posibilidad de que unos piratas hubieran hecho acto de presencia, o incluso los nativos, aunque personalmente no creía en ninguna de esas posibilidades. Los nativos eran de carácter afable y hospitalario y en gran medida recibían numerosas ayudas de nuestro gobierno. Incluso hablaban el idioma, por lo tanto no resultaba muy creíble que hubieran sido los responsables de todo aquel destrozo. Por otra parte, era un lugar alejado y sin interés para los piratas donde operaban en otras zonas más transitadas cerca de Indonesia. De pronto uno de los soldados señaló algo en el suelo. Era un montón de cenizas amontonadas en forma de silueta humana. Todo era muy raro, pero uno de los soldados se atrevió a formular una hipótesis. Podría ser el doctor. Entraron aquí, lo asesinaron y lo quemaron. Esto es lo que queda de él, indicó con el dedo. No lo creo, dijo el capitán, no hay rastro de humo en el techo. Aunque podrían haberlo quemado en otra parte y traer aquí las cenizas, pero ¿para qué? ¿Qué interés podrían tener en asesinar a este hombre? ¿O en destruir todo esto? Personalmente no creo que hayan sido los isleños. Ya llevaban aquí mucho tiempo conviviendo con el doctor, según tengo entendido, y no había conflicto alguno. Las relaciones eran cordiales. Así es, interrumpió la antropóloga, la gente de esta isla no llega al centenar. Incluso hablan inglés y están muy occidentalizados, incluso algunos tienen parientes que viven en Honolulu. Es gente hospitalaria. No tiene sentido. Tal vez piratas, se aventuró a decir el doctor Eric Hassen. Entraron esperando encontrar algo de valor y al no encontrarlo, en un deje de frustración, destruyeron todo. Es poco probable, no operan en estas aguas, dijo el capitán, se mueven más por el archipiélago del Pacífico, por todo el cinturón del Pacífico, demasiado lejos de aquí. Tal vez espías rusos, o chinos, apunté en una vaga idea. Podría ser, pero entonces, añadió el capitán rascándose la barbilla, ¿por qué han destruido todo? Lo más razonable sería haber desvalijado este lugar y llevarse todos estos aparatos. Jamás hubieran destruido esas máquinas tan caras, se las habrían llevado. Aunque podrían haber simulado un accidente, y el doctor, secuestrado,
esté en algún lugar en estos momentos, pero personalmente, no creo en esta opción. María Cortés, la antropóloga, Norman y yo, empezamos a buscar en los archivos del doctor mientras los soldados se quedaban vigilando la entrada al laboratorio. Tardaríamos una semana en poder verlos con detalle, por lo menos indicó el doctor en un deje de frustración. Por lo menos hemos encontrado los cuadernos, no hay nada más. Nos los llevaremos y los estudiaremos en la base con más detalle, le comenté, los discos duros están quemados y no creo que puedan recuperarse. Miren, indiqué que estaban casi derretidos como si los hubieran metido en un microondas. Norman observó a su alrededor y se percató de un detalle que podría resultar interesante. No sé si se han dado cuenta, pero todos los aparatos que funcionan con electricidad están destruidos. Como si hubiera habido un enorme apagón. Observen en cambio ese pequeño molino de viento en la ventana o en el dispensador de agua. Funcionan sin electricidad, son aparatos mecánicos y no han sido destruidos en todo este caos. Es cierto, respondí, sin duda estamos ante un desastre eléctrico que ha dañado todo el sistema. Sigamos buscando, tal vez encontremos alguna otra pista que pueda esclarecer este misterio. Miré en los cajones, aparte del material de oficina habitual como grapadoras o bolígrafos, nada en particular, salvo el último cajón, cerrado con una llave que no se encontraba en su cerradura y que tampoco aparecía por la mesa. Tenemos que abrir aquí, podría haber algo importante, dije. Uno de los soldados se acercó y propinó un golpe con la culata de su fusil bullpup, y el cajón se abrió rápidamente. Dentro había bolígrafos, una calculadora y un diario que parecía más bien un libro. María lo empezó a leer para sí misma y a los pocos instantes, alzó la voz. Es el diario del Dr. Bannon. Tiene anotados todas sus actividades por días y por horas. Déjemelo, dijo casi imperativamente el físico arrebatándoselo de las manos. Lo agarró y lo leyó para sí mismo, moviendo nerviosamente los labios sin pronunciar voz alguna. Lea en voz alta, por favor, es necesario que todos estemos al corriente, le indiqué. Cierto, perdonen, dijo mirando especialmente a la antropóloga con la que ciertamente había sido desconsiderado. Habla de sus experimentos, dijo hojeando nerviosamente las páginas, está lleno de anotaciones de todos los ensayos. Hay muchos errores en ellos, añadió mientras seguía hojeando. Lea directamente el último día, ya leeremos todo lo demás con más detalle. Díganos qué escribió antes de que sucediera todo esto. El físico hojeó hasta el final y señaló 2 páginas. A continuación procedió. 9 de noviembre de 2021. Todos mis experimentos con los depósitos de las fuentes de energía han resultado infructuosos, pero percibo que estoy más y más cerca de lograrlo. He podido obtener energía eléctrica del cuerpo de un ratón, y amplificarla, obteniendo un voltaje más que suficiente como para mantener estas instalaciones. Por desgracia, el pequeño animal ha muerto. Los ensayos en simios, cobayas, aves y demás en este aspecto, han corrido las mismas consecuencias y el resultado es un fracaso. Los animales mueren de una forma espantosa después de sufrir una agonía desmedida. Lo único que queda de ellos es un polvo negro similar a la ceniza. Sencillamente no soportan el peso de la energía eléctrica amplificada en sus cuerpos. Pero estoy trabajando en la solución con la frecuencia de los rayos gamma y creo que pronto podré solventar ese problema. El físico siguió leyendo. Todos los animales han muerto y no me quedan especímenes para mis experimentos. Sé que estoy muy cerca de lograrlo, por lo tanto he decidido hacer un último ensayo, en mí mismo. Someteré mi cuerpo a las bajas frecuencias de las ondas electromagnéticas y a la corriente eléctrica. Pondré la radiación al mínimo. Esta vez debería funcionar. Sé lo peligroso de mi experimento y asumo todas las posibles consecuencias. Y hasta ahí el diario, señaló el doctor cerrando el libro muy despacio, sobrecogido por las conclusiones. El doctor murió, ese es su cuerpo, o lo que queda de él, sentenció uno de los soldados. Pero rápidamente fue interpelido por su superior. No estoy tan seguro, no sabemos si estas cenizas corresponden a su cuerpo. En realidad podría ser cualquier cosa, o uno de los animales con los que experimentaba, aunque tengo que admitir que la silueta se parece más a la de un humano. Las analizaré y saldremos de dudas,
Confiaba en poder hacerlo aquí, pero el laboratorio está destruido. Tendremos que esperar los resultados en la base, dijo la antropóloga. Fíjense, las extrañas marcas parten de las cenizas. Aquí ha ocurrido algo más que no entendemos. ¿Qué sugiere?, pregunté a Norman, que había vuelto a abrir el diario para hojearlo de nuevo. Estaba seguro que el doctor sabía más de lo que daba a entender y que callaba por temor. ¿Qué opina?, volví a insistir tras encontrar silencio a mi pregunta. El físico tenía el semblante pálido y se atrevió a formular una hipótesis que ni siquiera él podía ni deseaba creer. Después de unos instantes, habló. Creo saber lo que ha ocurrido aquí. Se quitó las gafas y tomó aire. El doctor Bannon tenía muy avanzados sus experimentos, pero le faltaba algo. Una tuerca dentro de un engranaje, por ponerles un símil. Creo que había conseguido hallar esa tuerca y está aquí dentro, dijo señalando con un dedo su cabeza. El cerebro. El cerebro humano es único. Lo sabían. Ahí estaba la clave, por eso no conseguía resultados con animales. La clave está en el cerebro humano, su capacidad, de alguna manera, por eso lo intentó consigo mismo. Y creo que tuvo éxito. De alguna manera consiguió lo que se proponía. Su cuerpo, dijo señalando la silueta hecha de ceniza, es eso, pero no desapareció, sino que de alguna manera se transformó. Se ha convertido en energía, pura energía, y ahora vaga por ahí y me atrevería a decir que necesita de energía y todo aquello que pueda generarla. Se alimenta de ella, ¿lo entienden? Por eso todos los aparatos eléctricos están destruidos, están absorbidos, y nosotros, dijo en un hilo de voz, deberíamos irnos de aquí. Ahora. Acabamos de llegar y nuestra misión es encontrar al doctor, dijo el capitán sin otorgar mucho crédito a las palabras del científico. ¿Ha oído lo que he dicho? Lo que sea en lo que se ha convertido, se alimenta de energía y todo lo que pueda generarla. Lo que significa que irá a por todos nosotros. No olvide que el cuerpo humano es un transmisor de energía. Esa cosa no se detendrá ante nada, tarde o temprano nos encontrará y nos convertiremos en esa ceniza, dijo volviendo a señalar con el dedo. Corremos un grave peligro aquí, insistió. Ni siquiera sabemos qué forma tiene, añadí. Es difícil saberlo, y no puedo darles una respuesta, remató el doctor. Dios mío. Tenemos que ir al poblado, dijo la antropóloga. Si es cierto lo que dice, toda esa gente. La antropóloga no pudo terminar de hablar. Decidimos ir a la aldea, a comprobar el estado de los nativos y ver qué podían contarnos. Seguimos el rastro de las huellas. Podíamos ver desde lejos el camino que había abierto a través de la jungla. Las huellas no se detenían ante ningún obstáculo. Vegetación quemada y árboles tronchados yacían esparcidos en la cuneta. Era enigmático comprobar cómo las huellas, enormes, no se hundían en el barro teniendo en cuenta las dimensiones de su portador, algo que por otra parte, era científicamente imposible. Cuando llegamos al poblado, el panorama era desolador. Las chozas estaban destrozadas y totalmente arrasadas, y el fuego de la gran hoguera estaba apagado. Nuestros peores presentimientos se hicieron realidad en cuanto empezamos a ver siluetas de ceniza y las huellas por todas partes en un trazado caótico que no obedecía a ningún orden lógico. No había nadie con vida. Quisimos pensar, en un atisbo de esperanza, que habían huido a la playa en busca de ayuda, pero a decir verdad, era una vaga esperanza. Casi un centenar de personas, hombre, mujeres y niños habían desaparecido en una noche y hasta los soldados se estremecieron ante tan atroz espectáculo. Ni siquiera en Angola ni Afganistán había visto nada tan extraño y terrible, dijo el capitán a sus soldados, que igualmente asintieron con opiniones similares. Era desconcertante para los soldados no saber a qué tipo de enemigo tenían que enfrentarse, pero pronto iban a descubrirlo.